Tenemos en línea a Nicolás Pertierra, él integra el equipo económico del CESO, el Centro de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz. Vamos a estar hablando sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta política que está llevando adelante el gobierno para tratar de avanzar en el desendeudamiento de una situación crítica en la que se encuentra el país. Así que un placer tenerlo con nosotros. Nicolás, Fernando Barrera, Javier Laño te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por comunicarse. No, al contrario. Bueno, contanos, ¿cómo ves este proceso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, que el gobierno va tratando de encontrar un espacio, me parece que es muy estrecho, porque por el lado del Fondo Monetario me parece que claramente no existe en la historia un fondo concesivo que le dé un cheque en blanco ni a este ni a ningún otro gobierno, ¿no? Digamos, ese ejercer el rol que le dan también los acreedores del mundo privado es condicionar las políticas de los países, y algo seguramente de eso haya. Pero del otro lado el gobierno sabe también que una excesiva concesión o sobrecumplimiento de las cuestiones que le plantea el fondo seguramente le lleve a dañar incluso su capital político, ¿no? De cara a los próximos 2 años. Entre esas dos grandes amenazas, el gobierno intenta encontrar una alternativa en el medio que es obviamente bastante estrecha, pero es de alguna manera el terreno donde le tocó jugar, ¿no? Nicolás, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Javier? Bien, el caso de Argentina, por la magnitud de la deuda y porque justamente para el año que viene el organismo tiene que mostrar de qué va a ser de ahora en más con todos los países que han quedado dañados por la cuestión de la pandemia, es como un caso testigo, ¿verdad? Esto dificulta aún más todavía la negociación. Sí, me parece que tampoco el fondo tiene muchos antecedentes de cómo responder ante estos escenarios tan excepcionales. Si uno tiene que decir, me parece por lo menos desde mi visión, cómo ha afrontado hasta acá el fondo la negociación con Argentina, a pesar de lo excepcional que vos decías, yo veo que viene aplicando un manual bastante tradicional, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Si se quiere hacer un nuevo acuerdo pagable para la Argentina del acuerdo, claramente 10 años no alcanzan por el volumen del crédito, y el hecho de reconocer una baja en las tasas también ayudaría. Dos cuestiones en las que parece que está inflexible el fondo, ¿no? Entonces me parece que cualquier acuerdo, sea de 10 años, de 3 o de 4 años, a lo que va a llevar es en algún momento una nueva renegociación de las condiciones de ese acuerdo, ¿no? Buscando justamente seguir teniendo a Argentina sentada en la mesa y no solucionarle la cuestión de la deuda dándole un programa que sea cumplible y pagable, ¿no? Si es pagable, implica que el fondo no tiene mucho para opinar en la economía argentina, pero claramente eso tampoco es lo que buscan, ¿no es cierto? Creo que acá hay dos elementos que son interesantes aportar en el debate, la última semana incluso. Uno de ellos tiene que ver con algunos sectores de la política que empiezan o han planteado discusiones acerca de la forma e incluso la posibilidad de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, también esta última semana la vicepresidenta de la Nación manifestó la necesidad de avanzar en ese acuerdo e incluso planteó un escenario interesante en el que condiciona a la oposición a decir, van a ser ustedes lo que van a tener que también acompañar la forma del acuerdo en el marco del Congreso argentino, ¿no? Porque bien sabemos que más allá de la negociación que lleve adelante el Ejecutivo, va a tener que pasar por el Congreso Nacional para su aprobación. Entonces, me parece que esto pone un manto de claridad acerca de la situación en la que está el país en la negociación con el fondo, ¿no? La necesidad de que la política avance en este acuerdo más allá de las chicanas y más allá de las operaciones políticas, ¿no? Hay que avanzar en el mejor acuerdo posible, pero hay que avanzar en ese camino.
Sí, y es interesante lo que planteas porque tal vez hoy para el gobierno sea incluso más difícil acordar con la propia oposición e introdujo al fondo en la Argentina que con el propio Fondo Monetario, ¿no? Porque ahí seguramente la oposición, pensando en que seguramente, no digo seguramente, digamos, en la expectativa de la oposición, para ellos van a ser justamente ellos los quienes tengan la responsabilidad en algún momento de lidiar con el fondo, ¿no? Y van a querer o pretenden, me imagino, que lo que ellos consideran el trabajo sucio, que básicamente es devaluar y ajustar fuertemente el déficit público, lo haga este gobierno, porque eso es seguramente el programa que ellos intenten aplicar en algún momento. Me parece que ahí hay un escollo importante, pero que también me parece que es la forma institucional más sensata de resolver un problema de un tamaño tan grande, ¿no? Es difícil pensar que a partir de ahora, bueno, solo un gobierno, o ni siquiera un gobierno, un presidente, por mayor o mejor diálogo que tenga con algún presidente extranjero o con alguna autoridad del fondo, pueda resolver la cuestión de la deuda. Me parece que este camino lo exploramos, nos llevó a buen puerto, y que la salida también es institucional de alguna manera. Totalmente. ¿Cómo, si tuvieras que anticipar algunas medidas que pudieran surgir del posible acuerdo? Obviamente estamos haciendo política ficción porque hoy no podemos absolutamente definir nada hasta tanto no tengamos una versión oficial acerca de la posibilidad de los acuerdos que se alcancen entre el gobierno y el organismo internacional. Pero vos, como economista, ¿qué verías que traería como consecuencia ese acuerdo? ¿Cuáles fueran las medidas concretas que podrían derivar del mismo? Bueno, yo te digo a qué es lo que más atención le presto del resultado de esta negociación con el fondo. Para mí lo central no pasa tanto como se viene planteando, ni por la cuestión fiscal, digamos, en qué porcentaje de déficit se acuerda. Puede haber alguna discusión ahí, pero sabemos que también muchas veces esos números después se revisan, se rediscuten. Yo no le presto tanta atención a eso. También se pone mucho énfasis en la cuestión de cuánto del déficit financia el Banco Central o cuánto el mercado privado. Me parece que no es por lo menos la gran cuestión. Algo de eso puede llegar a estar en el programa plurianual que el gobierno envíe al Congreso. Para mí, lo más importante va a estar incluso por fuera de ese programa plurianual, que es el régimen cambiario que vaya a tener Argentina el próximo año y tal vez los próximos años. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Hoy Argentina tiene un esquema con 3 tipos de cambio, básicamente, ¿no? El dólar oficial, por el cual cursan las importaciones, exportaciones, todo el comercio, etcétera. Un dólar financiero, el famoso MEP, contado con liqui, que es un dólar legal, digamos, sofisticado, porque requiere algún conocimiento y manejo de la cuestión financiera que no es tan difundido, pero legal. Y por último el dólar blue, el dólar informal. Para mí la cuestión es qué define el gobierno, y acá me parece sí junto con el fondo, sobre el régimen de intervención en el dólar oficial y en el mercado financiero. Y de hecho hubo cambios bastante importantes en la semana inmediatamente posterior a las elecciones, porque no la quiero hacer tan larga, pero lo hago como para que se entienda. ¿De dónde resulta el tipo de cambio financiero, el dólar MEP, por ejemplo? Se compra un bono en pesos, ese mismo bono en pesos no se lo compra para tener ningún rendimiento y apostar a que suba o baje su precio, sino que se lo vende inmediatamente, pero en lugar de contra pesos, contra dólares. Entonces, empecé con pesos, termino con dólares. De eso resulta, alguien está del otro lado del mostrador también, ¿no? Alguien me lo vende en pesos y lo compra en dólares para que yo pueda hacer lo inverso. Pero a lo que voy es, esto se hace con distintos bonos. Yo puedo comprar el bono A, el bono B y el bono C, digamos, y hacer lo mismo. El gobierno venía interviniendo en un bono en particular
y de ahí resultaba un tipo de cambio de 180 pesos previo a la elección, y después de la elección dejó de intervenir y se acomodó al resto de los precios del dólar financiero en torno a los 200, 205 pesos. Ese cambio es bastante importante porque ahí el gobierno venía interviniendo de alguna manera, había puesto incluso a lo largo del año más de 2.000 millones de dólares, y la cuestión es sobre todo si la Argentina y el Banco Central se queda con algún instrumento para intervenir en la brecha cambiaria o no. A mí me parece que no tener ninguna intervención, que es algo que suele aconsejar el fondo, digamos, dejarlo flotar y que sea lo que sea hasta que equilibre el mercado, digamos, suele ser la recomendación del fondo. Me parece que eso en este contexto tiene un riesgo bastante delicado. Entonces, yo para resumirlo, a cómo resuelve el régimen cambiario es una cuestión que le prestaría una principal atención del acuerdo con el fondo. Absolutamente. Nicolás, sabemos que estás apurado y que tuviste la amabilidad de recibirnos. Sintéticamente, la última pregunta. ¿Es posible en algún momento desdolarizar la economía argentina? Sí, yo creo que sí, como muchas cosas no es de la noche a la mañana y tampoco es únicamente con controles cambiarios. Yo creo que en esta situación, por la escasez de divisas, son necesarios, pero es un proceso gradual y me parece, y agrego una cuestión, ¿no? Si no se piensa en desdolarizar de alguna manera en la economía, si no se lo ve como un problema, independientemente de cuáles interpretemos que sean las razones por las que pasa eso, ¿no? Uno podrá decir que es por mucha emisión y déficit fiscal, otro que es por desregulación financiera que generó sucesivas devaluaciones. Independientemente del motivo, si no pensamos que eso es un problema que limita la política económica, porque la economía real argentina genera dólares que después no puede usar en el circuito productivo, sino que los destina, por ejemplo, al ahorro y al atesoramiento. Bueno, si no se parte del diagnóstico de que eso es algo a modificar, me parece que es rendirse ante un hecho consumado, digamos, algo que desde la política pública a mí no me parece muy aconsejable. Así que sí, obviamente hay distintos instrumentos, ninguno de la noche a la mañana, pero es un sendero en el que hay que ir transitando. Gracias, Nicolás, por acompañarnos en Castillo de Cartas. A ustedes, buenos días. Buenos días. Bueno, hemos hablado con Nicolás Pertierra, integrante del equipo económico del CESO, el Centro de Estudios y Sociales Scalabrini Ortiz.